Buenos amigos, yo soy Manuel Jiménez y ahí estamos con César Pérez, sociólogo, investigador social. Así que muy buenas tardes y agradecido, César, de tenerte nuevamente aquí en Propuestas de la Noche. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí. César, el gobierno inició el diálogo con representantes de los partidos políticos, la sociedad civil. Ya no son 12, sino 13 las reformas que van a ser consensuadas en el diálogo que se celebra en el marco del Consejo Económico y Social. Pero yo te preguntaría hasta dónde, partiendo de experiencias anteriores, hasta dónde se podrán esperar resultados concretos de este diálogo. Mira, yo pienso que este llamado a diálogo es bastante importante, es interesante, pertinente. Eh, que se inscribe dentro de lo que es esas propuestas que hizo de gobierno durante el proceso electoral, tanto el partido de gobierno como los partidos aliados en la coalición de partidos que participó en las elecciones pasadas y que es nueva mayoría. Sin embargo, pienso que hay que tener algunos temas que es necesario tener presentes. Primero, todo proceso de diálogo tiene éxito en la medida son fuertes las partes que participan. Vale decir que si son fuertes, son sostenibles, pueden sostener al tiempo los acuerdos que allí se mantengan. Y todos sabemos que de los resultados del proceso electoral pasado, se ha cambiado completamente lo que es el sistema de partido dominicano, por lo menos el, lo que era determinante en ese sistema, que era el bipartidismo. El PLD atraviesa una crisis profunda, de la cual no se sabe dónde va a terminar. El partido Fuerza del Pueblo se nutre de los náufragos, del naufragio del PLD. El PRD y el Partido Reformista van hacia su desaparición completa. Y los partidos pequeños, si bien se mantienen y tienen gente muy importante en su seno, no logran tener la suficiente fuerza para imponer puntos de vista que son vitales en ese diálogo. Por lo cual, eh, eso son datos que hay que tener presentes. No obstante, pienso que independientemente de esas circunstancias, habría la posibilidad de que se logren algunas reformas importantes, siempre que se maneje y se conduzca de manera adecuada de parte del gobierno y del organismo encargado de hacer esa cumbre, para que no solamente estén presentes esos partidos, sino que de alguna u otra manera se recoja la buena voluntad de sectores importantes que no están convocados y en algunas áreas que sí han hecho muchas propuestas, más que de los partidos, como son centros de investigación, centro de investigación, institutos de investigación en algunas universidades que han hecho muchas propuestas. Si se logra que de una u otra manera participen y se aproveche de ese saber, podría esperarse resultados importantes de este vértice llamado por el gobierno y su partido. Creo que escuché al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que al mismo tiempo era el presidente del Partido Revolucionario Moderno, destacar que auguraba un buen desenvolvimiento en este diálogo porque se celebraba en una fecha lejana a las elecciones, a los procesos electorales, que siempre de alguna manera tienen una influencia en este tipo de diálogo. Ahora bien, ahí se está planteando la reforma a la ley, se ha hablado de la reforma a la ley de partido y al código electoral. Y uno no sabe hasta qué punto los partidos de oposición, particularmente el Partido de la Liberación Dominicana, que usted dice que está en una situación difícil, y si está en una situación difícil, tiene que de alguna manera maniobrar para recuperarse. Y la fuerza del pueblo, que busca ganar espacio,
hasta qué punto puedan comprometerse con temas que entienden sensibles en el marco de este diálogo, es decir, que vayan a fortalecer las posiciones del gobierno. Mira, yo creo que es importante que se celebre ahora y no al inicio de un proceso o en medio de un proceso electoral. Sin embargo, repito, lo determinante no es eso. La determinante es la fortaleza de las partes, la fortaleza de cada uno de los participantes de un proceso de concertación. Ningún proceso de concentración donde haya debilidad muy acentuada de los actores tiene de por sí muchas posibilidades de ser exitosa. Sin embargo, repito, depende de cómo se maneje también. Esas debilidades pueden manejarse y pueden no ser óbvias para que haya buenos resultados. Y también depende de los actores que a pesar de su debilidad en términos electorales o en términos de su cuerpo electoral, tengan la suficiente inteligencia y la suficiente generosidad de darse cuenta de que muchas cosas tienen que cambiarse en el sistema político dominicano, y muchos son esas que tú señalas: cambio de la ley de partido, cambio de la ley electoral, cambio de la distribución de los recursos en, en la asignación de recursos a los partidos, cambio de la cultura política, cambio de cuestiones importantes como es la gestión de lo público en términos de los ayuntamientos, en términos del Congreso, en términos de la esfera de los organismos del gobierno central. Todos esos reformas pienso que contribuyen a una democratización y a una institucionalización de la sociedad dominicana. Sin embargo, no pensar que cualquiera de esas reformas o todas esas reformas son la llave, constituyen la llave maestra para que nosotros como país avancemos en términos democráticos e institucional, sino es fundamental que se asuma y que los partidos asuman de que este país no puede seguir gobernado ni puede seguir los derroteros de ahora con una cultura de patrimonialista, una cultura presidencialista centralizadora, un Congreso que se desvincula en gran medida del partido y de los partidos que representan y que van por su fuero, un predominio de los poderes fácticos en todas las esferas determinantes del quehacer económico y social del país. Todas esas cuestiones no pueden seguir, y me parece que la reforma, la llamada reforma, es un momento de airear y de contribuir a que se discuta sobre estas cosas y llegar a acuerdos, aunque sean mínimos. Bueno, el PLD retoma el tema del transfugismo, que es algo que el Tribunal Constitucional quita de la ley de partido, pero lo retoma por la situación que todos conocemos. Y entonces ya en esta parte el Tribunal Constitucional entendió que eso era, bueno, nunca lo conoció, pero realmente ha habido transfugismo en la política dominicana. Es decir, y el PLD lo retoma como un punto importante a ser reintroducido, entienden ellos, en la ley de partido. Sí, el PLD lo toma, pero el PLD no tiene mucha calidad moral para reclamar el fin del transfugismo, porque el PLD lo practicó no solamente el transfugismo entendido como el paso de un elegido por un grupo a otro grupo en el Congreso para formar mayorías para determinadas cuestiones, sino también el transfugismo interno, el transfugismo de una facción a otra facción. O sea, me parece que tiene muy poca calidad para exigir moralidad en la vida pública. Sin embargo, eso no quiere decir que porque ellos lo digan sin esa autoridad no sea importante que se consigne y que se legisle sobre el transfugismo, cosas que afectan a muchas sociedades, en muchos países, y que en algunos países ha sido determinante para formar mayoría. Me recuerdo el caso que sucedió en España cuando
dos tránsfugas impidieron que el PP, que el PCO, el PSOE gobernase en Madrid, la comunidad madrileña. Y eso fue un escándalo y un acto de deshonestidad política verdaderamente alarmante que cambió la voluntad de los madrileños sobre quién quería que gobernase. O sea que el transfugismo afecta a los sistemas políticos, pero lo afectará más en la medida que esos sistemas políticos no logren establecer que la política no es un negocio, ni se va a la política a enriquecerse por sí mismo. Cuando la política sea más, cueste menos, menor serán los actos de transfugismo como vemos a diario, no en este sistema, sino en el mundo entero. Sí. En lo que se refiere a la reforma constitucional, mientras el Partido Reformista Social Cristiano está de acuerdo con que se implemente una reforma e incluso plantea temas adicionales a lo que planteó en principio el presidente de la República, la Fuerza del Pueblo no estaría de acuerdo con una modificación a la Carta Magna, sobre todo para que se garantice la independencia del Ministerio Público, porque entiende que ya eso está consignado en la Carta, en la Constitución, donde se establece la autonomía e independencia del Ministerio Público. En todo caso, hay quienes ven con cierta suspicacia, con cierta sospecha, que se esté hablando nuevamente de intervenir la ley de leyes y entonces están reclamando prudencia. ¿Usted qué entiende? Mira, yo creo que siempre es posible cambiar y a veces factible, no solamente factible, sino necesario introducir cambios constitucionales. En ese escenario, cambio no puede haber porque la constitución no se cambia en ese escenario, sino en el escenario establecido para esos fines, que es el Congreso. Sin embargo, ahí se pueden lanzar algunas ideas de los alcances que podría tener, solamente los alcances que podría tener. Por ejemplo, uno de los alcances que en algún momento ha hablado el presidente Abinader es de establecer de manera muy concreta la forma en cómo se va a elegir el Procurador General de la República para de esa manera establecer una independencia absoluta y que no dependa de la voluntad del presidente. Eso me parece que es un alcance importante. Lo va a determinar ese alcance ahí, eso no cabe en la mente de nadie. Sin embargo, me parece que cualquier cambio que allí se haga, que allí se plantee, debe ser orientado hacia hacerla más democrática, más inclusiva, esta constitución. Y si el PLD se empecina en que no se cambie, en que no se toca, es para decir siempre que esa constitución es del PLD y más que del PLD, de la Fuerza del Pueblo. Y más que de la Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández. Sí. Bueno, hay 13 reformas planteadas para discutirse en interés de lograr consenso en torno a ellas. Pero en las reformas institucionales, incluso reformas de carácter político, uno dice, bueno, ahí los partidos políticos no arriesgarían mucho, es decir, no habría consecuencia que medir en estos temas, a excepción de en lo que se respecta a la reforma constitucional. Ahora, en lo que sí los partidos políticos de oposición que están presentes en este diálogo podrían sí tener una cuota negativa es en el tema de la reforma fiscal, porque la reforma fiscal ya implica una consecuencia directa sobre la población. ¿Hasta qué punto usted ve que la oposición acompañaría al gobierno en la discusión de una reforma fiscal? Todo depende de cómo sea planteada y todo depende de los alcances que allí se plantee. Si los alcances que se plantea son básicamente equitativos, si es una reforma fiscal con el objetivo de hacer mucho más democrático y mucho más justo el gasto, la distribución de los recursos, me parece que eso se puede hacer. Ahora, si la reforma es para beneficiar o en esa reforma se empecina
los grupos, los poderes fácticos, económicos, empresariales, para mantener privilegios y que la carga fiscal siga siendo siga sobre los hombros de lo que menos pueden, me parece que eso sí no. Y la oposición podría tratar de boicotear cualquier tipo de reforma independientemente del contenido de la misma, porque, bueno, digo la oposición, quiero decir, parte de la oposición política que en general en nuestro país no tiene una responsabilidad, no asume una responsabilidad de contribuir a grandes cambios, sino de la obstrucción. Aquí generalmente la oposición es obstrucción, no es actos de llevar los gobiernos hacia posiciones que ellos enarbolan en beneficio de la comunidad. En general no es así. Por lo cual, a mí no me sorprendería una obstrucción o un boicot a un proceso de reforma que bien planteada, bien distribuida, me parece que es necesario y que bien podría plantearse desde el gobierno, sobre todo aquellos partidos pequeños que son aliados al gobierno que han demostrado y han siempre dicho que sus intereses fundamentales son los de la población dominicana. Sí. César, pasando a otro tema, de repente 3 obispos católicos se han visto envueltos en una especie, yo no diría polémica, sino de opiniones en torno al papel de la iglesia hoy en la sociedad dominicana. Y esto parte a partir de que uno de ellos observara que la iglesia ha ido perdiendo liderazgo dentro de la sociedad dominicana. Es decir, ya esa presencia determinante de la iglesia, esa actitud de ser una institución generadora de reacciones, de opiniones, de reacciones en la sociedad dominicana, como que ha mermado en estos últimos tiempos. Uno entiende que la sociedad ha cambiado, pero en definitiva lo que se plantea es eso. ¿Usted observa una pérdida de liderazgo de la Iglesia Católica? Mira, yo pienso que más que liderazgo, más que por liderazgo fuerte que plantea un obispo que habla mucho y que hostiga mucho a los legisladores para que impongan lo que es su punto de vista, o sea, las 3 causales en este caso, más que eso, más que la preocupación por el liderazgo de la Iglesia Católica lo que debería preocuparse es por la pérdida de efectivo, es por la pérdida de correligionarios, que muchos de ellos van siendo cooptados por las religiones que le son alternativas, las religiones, las relaciones protestantes fundamentalmente. Por lo cual, no es liderazgo lo que pierde, lo que está perdiendo la iglesia sigue manteniendo en las esferas de poder su poder, la sigue manteniendo. Y yo pienso que ahora un poquito más que antes, o sea, que no es eso lo que le falta es esa voz, eh, esa voz un poco atropellante que exhibía anteriormente con el anterior cardenal. El cardenal de ahora se mantiene un perfil más bajo. No por ello, yo pienso, tiene autoridad, pierde y pierde liderazgo en el seno de su iglesia. No por eso, me parece a mí, por el bajo perfil, sino que lo que debe preocupar a este cardenal es la pérdida de tantos efectivos. La iglesia sigue bajando en términos de efectivos, sigue bajando en términos de personas que tienen vocación de cura y también de monjas. Me parece que esta situación de la iglesia también tiene mucho que ver con que la iglesia católica dominicana se ha dominicanizado bastante. Quiero decir, muchos curas ya no son extranjeros como era antes, predominantemente extranjeros, sino hay que muchos curas dominicanos que son muy dados a la vinculación algunos con sectores populares, y eso yo pienso que puede ser también una de las cosas que preocupa a este
señor obispo de una diócesis muy importante ahí en el sur. Sí, bueno, sin ánimo de exaltar el culto de la personalidad, ni tampoco destacar el papel protagónico de personas en el marco de una institución como la Iglesia Católica, ¿usted no cree que la salida del escenario del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y de Agripino Núñez Collado en cierta medida ha impactado a esa, si se quiere, percepción de baja incidencia de la Iglesia Católica en los debates nacionales? Por ejemplo, ahora mismo se está desarrollando el diálogo entre el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil, pero no ve una presencia activa de la iglesia. Si Agripino fuese el presidente del CE, la cabeza visible del CE, entonces se entendiera una participación de la iglesia en eso. Mira, yo en realidad no soy católico y no, los temas de la Iglesia Católica son temas que conciernen básicamente a la Iglesia Católica. Mi opinión es desde fuera, diciendo que si bien no se habla y se queja de esa falta de liderazgo, podría ser que faltan estas figuras que eran atropellantes y a veces que imponían algunas situaciones a la clase política que ya no se pone. Eso no quiere decir que haya perdido, o sea, observando de afuera, Brevemente, César, haya perdido ese liderazgo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a César Pérez, sociólogo, investigador social, como siempre sus opiniones muy apropiadas. Así que agradecemos su participación aquí en Propuesta de la Noche. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos para estar con nosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches. Gracias, César.